Yo soy David Armengol, soy comisario de la exposición y voy a moderar la mesa. Gracias a todas las personas que estáis por aquí, ¿no? Tanto las personas que van a charlar, ¿no? Porque son los textos, las escrituras, ¿no? Todas las personas que han participado en la configuración de este catálogo, de este libro, ¿no? Después también, pues, a Natalia del Río y a María de Prada del equipo de Injuve, también al equipo de Tabacalera, ¿no? Sabéis, esta exposición pues se celebra, pues tiene estas dos instituciones, ¿no? Centrales, evidentemente Injuve, y después Tabacalera, ¿no? Promoción del arte, porque la exposición está ubicada en Tabacalera y, bueno, y se mantiene abierta al público hasta el mes de abril. Es decir, que ahora es una exposición que se puede visitar en estos momentos. Quería, pues eso, agradecer a Beba Sara Rivera por aquí, pues también del equipo de Tabacalera, ¿no? A Guillermo González. Es una exposición realmente, bueno, todas las exposiciones realmente son corales, ¿no? Porque implican, evidentemente, a las posiciones de los artistas y las artistas que participan, a las figuras curatoriales que estamos por ahí, a las instituciones, al diseño expositivo, bueno, mucha gente, ¿no? En este caso realmente es mucha gente porque además es una exposición muy grande. Y nada, simplemente quería presentaros de manera rápida a las personas que nos acompañan, agradecer también a las personas de público que os habéis conectado y que estáis con nosotros este rato. Va a ser una charla de 1 hora aproximadamente, un poquito más si después queréis intervenir, ¿no? Las personas que nos estáis escuchando. Y bueno, sin más, solo un par de sugerencias por la plataforma, ¿no? De Zoom o este encuentro virtual. Mantendremos los micros, las personas que no estén hablando en ese momento, pues para que no se filtren sonidos, pues podemos mantener el micro apagado. Quien quiera participar lo podemos hacer manteniendo la fisicidad, ¿no? Nos estamos viendo, podemos levantar la mano, tal, lo que sea, o también hay este sistema en Zoom, pues de alzar la mano de manera virtual. Las personas que nos estáis escuchando, de cara a preguntas que pueda haber, si os parece, os proponemos que uséis el chat y que vayáis poniendo lo que os apetezca, ¿no? Si queréis preguntar. Yo luego retomaré eso y, de todos modos, la verdad es que no sé ahora mismo si somos muchos o no. Diría que no. Estáis invitadas, invitados a participar, pues directamente viéndonos o escuchándonos, porque es mucho más agradable, ¿no? Pero bueno, solo por plantearos eso. Agradecer también, ahora, perdonad porque no sé si lo he dicho, ¿no? En el caso de Cintia R., la persona que se ha encargado del diseño, que veo que también nos acompaña y que tiene un papel muy relevante en lo que ha sido pues el imaginario visual de esta exposición, ¿no? Tanto en la exposición como en el libro. Y bueno, sin más, os voy a presentar rápidamente a las personas que van a hablaros, ¿no? Que es, por un lado, Antón Patiño, artista visual y escritor. No me voy a alargar en aspectos curriculares, ¿no? Sí que en el caso de Antón, pues bueno, recientemente sí que tiene la exposición, cerraste, si no estoy equivocado, ahora en el mes de enero, ¿no? La exposición retrospectiva en el CEGAC, ¿no? Como una Caosmos. Está también Ana Laura Láez, artista visual también, ¿no? En este caso, bueno, hay un proyecto muy destacado también, muy reciente de Ana Laura, ¿no? Con todos los conciertos, todas las noches, todo vacío, que pudo verse en el Centro de Arte 2 de Mayo y que ahora estás a tope, imagino, ¿no? Trabajando y preparando esta segunda vida con aspectos nuevos también en Azcuna Centroa de Bilbao para el mes de mayo. Regina de Miguel, también artista visual, investigadora, docente, ¿no? El trabajo de Regina gira muy en torno a análisis de los dispositivos de representación, en general del conocimiento, de la ciencia. Simplemente quería apuntar este detalle porque su texto incide de manera muy bonita y muy directa, ¿no? en un ejercicio también bueno, ¿no? de especulación con lo científico. Y bueno, y después también Víctor Aguado Machuca, que es presidente de la Asociación de Música Electroacústica de España,
arquitecto, comisario, y también quería destacar tu investigación doctoral en Filosofía y Ciencias del Lenguaje en la Universidad Autónoma de Madrid, porque la cuestión del lenguaje aparece de una manera muy, muy relevante también, ¿no? en tu texto. En el momento que se planteó este catálogo, el catálogo supone una suma de voces, ¿no? que ya aparece en la exposición, se suma en el libro. Y bueno, yo de entrada simplemente esto, ¿no? Agradeceros realmente esa suma de voces porque permite hablar pues, de lo que es la biografía de Injuve, hablar de lo que ha pasado, de lo que ha supuesto para vosotros, y también que en este caso hay 3 perfiles de artista, ¿no? Que por tanto habéis pasado pues, por las diferentes convocatorias a lo largo de estos 35 años, o en el caso de Víctor, como desde la práctica curatorial, ¿no? Trabajando con unos contenidos que vienen por convocatoria, ¿no? Y algo que es muy interesante también en el contexto de esta exposición, en el cual me sumo también como posición curatorial, ¿no? ¿no? Cómo acompañamos desde estas posiciones a proyectos de este tipo. Encantado de poder acompañaros y de moderar este encuentro. Si os parece, entramos directamente, y como hay 4 lecturas, ¿no? cuatro aproximaciones. En el catálogo también aparece un texto mío más desde la posición curatorial, ¿no? que engloba un poco o que presenta lo que ha sido el proyecto, pero centrados en el punto en el que estamos, me gustaría abrir la charla, si os parece, con Antón. Vamos a seguir un poco el mismo esquema que tiene el libro, ¿no? que sigue cierta cronología dentro de este tiempo tan extenso, ¿no? que es la temporalidad de Injuve. Y nada, bueno, gracias, Antón, por acompañarnos. Y quería simplemente, si te parece, que nos expliques un poco cómo has enfocado el encargo, ¿no? de este ejercicio de escritura, y también, bueno, un poco en ese sentido, como, bueno, algunos aspectos que luego quizá te comentaré. Ya, muy bien. Pues gracias, David, y gracias a todo el equipo que está trabajando en la exposición, incluido el catálogo, el diseño del catálogo, que no lo tuve aún, no lo tengo aún físicamente, pero sí que pude verlo y apreciar el carácter imaginativo que tiene toda la disposición tipográfica y todo ese esfuerzo por hacer un producto y un proyecto singular también en cuanto a la confección del libro, ¿no? Con relación al texto de aproximación, desde el principio, cuando surge la idea esta, yo digo, uy, qué complicado es una panorámica tan amplia de tantas décadas y tan complejo, tan cargado de propuestas muy variopintas, ¿no? De gran heterogeneidad. Y preferí, porque me parecía que era lo más sincero y también lo más... lo que mejor yo podía aportar es un pequeño relato, digamos, de lo que fue ese momento auroral, el momento fundacional de cuando nace, porque es cuando yo participo. Yo creo que participo, me parece que es en la primera de las muestras, ¿no? En el año 85, ¿no? Entonces, reconstruir brevemente, que siempre es difícil, aquella escena, ¿no? La escena en España, pero también en Madrid en aquel entonces, y el dinamismo que había, la ebullición, la efervescencia, ¿no? El entusiasmo, un efecto esperanza que circulaba, digamos, por todo el tejido social, en medio de un gran debate, ¿no? Y con propuestas al mismo tiempo variadas, bastante variadas, aunque podía haber a lo mejor algunas disciplinas que tenían más predominantes, pero sí que ya existía esa atmósfera de eclecticismo o de fragmentación o de diseminación, ¿no? Tan característica de los tiempos, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, en el pequeño espacio que había, de 2 o 3 folios, intentar transmitir los recuerdos que yo tenía de aquella experiencia, ¿no? Y después también alguna reflexión general, ya en la distancia, con relación a aquello, ¿no? Sí que recuerdo los escenarios, la Galería Buades, importantísimo, ese escenario casi clandestino del Madrid moderno de entonces. Había también, lógicamente, otros espacios
como podían ser Van Dresd, que ya luego pasa a ser Vigande, Galería de Edurne, pero realmente el arte contemporáneo estaba reducido a muy pocos espacios, ¿no? Y eran espacios como de resistencia, como casi clandestinos. Pero entrar en Boades, por ejemplo, tenía algo iniciático, ¿no? Allí te podías encontrar a Patricio Bulnes, el gran ensayista chileno, Leopoldo María Panero, Carlos Alcolea, presencia también de autores, de arquitectos vinculados a Archigrán. O sea, era una escena, como se puede decir, muy abierta y al mismo tiempo muy poderosa, porque yo lo que sí quería, y por eso utilicé esa reflexión de Benjamin, que me parece siempre muy pertinente con relación a los impulsos de una nueva generación que aparece, es que cada generación, dice él, aporta una pequeña provisión de utopía. Y a mí siempre me llamó la atención cuando leía esas frases el carácter de frágil, ¿no? El carácter de una cuota pequeña. Es algo como que cada generación, como si trajera un pequeño espacio de reinvención y de libertad. O sea, él emplea la palabra utopía, ¿no? Y sabemos lo importante que es en su dimensión ideológica y política, ¿no? Entonces yo sí que le daría importancia a esa pequeña y frágil provisión de utopía que cada generación trae y que se ve obligada de alguna manera a lanzar a los cuatro. Es como una especie de pirotecnia, ¿no? O sea, que yo creo que cada generación, en base a sus debates, sus tertulias, sus risas compartidas, tiene el derecho, diría, pero también la obligación de lanzar ese impulso de reinvención con relación al tejido social, ¿no? Yo creo que esa función de rebeldía es una que al margen ya de posiciones estéticas, culturales, siempre hay algo ahí como genérico, ¿no? A lo largo de... Yo desde luego lo percibí allí, lo percibí en Madrid entonces. Yo también estaba de alguna manera a caballo entre Boades y Atlántica. Al mismo tiempo en Galicia estábamos participando en la propuesta también de renovación, digamos, de la escena artístico-cultural, con las implicaciones que tenía. Pero sí que recuerdo ese campo magnético entre lo que sería el centro de Madrid y la periferia, nuestra realidad autóctona, y con experiencias muy compartidas y ¿cómo se puede decir?, enriquecedoras, ¿no? Y también con relación a esos años, sí que, por eso yo ahí en algún momento digo, es un ecosistema que parece que se está construyendo poco a poco, ¿no? Y esa es la sensación, ¿no? Con pocos elementos, como si los espectadores y los protagonistas fueran casi los mismos, tuvieran que intercambiar papeles, y era una sensación, una militancia hacia lo nuevo. Y en ese sentido yo pienso que el rótulo del arte joven lo que hace es renovar el concepto de arte nuevo, propio de Ortega y de la generación de la República, y de otra manera ese impulso vanguardista, vamos a decir, adquiere ese rótulo de lo joven, también vinculado a la joven democracia española, a esa mitificación de lo juvenil. Y es cierto que durante años funcionó ese rótulo. Recuerdo especialmente a Félix Guisasola. Yo no puedo pensar en las muestras de arte joven, como se llamaba aquel primer momento, sin esa dedicación absoluta, ese voluntarismo extraordinario de Félix Guisasola, Martín Chirino y otras personas, Aurora García, bueno, estaba Miguel Logroño con el Salón de los 16. Son distintas actividades complementarias que tienen también su manifestación luego en sanciones a través de visiones colectivas de, por ejemplo, periferias, en el centro, fuera de formato, exposiciones ya, digamos, de tesis que fueron coexistiendo en todas, y luego de las grandes exposiciones fuera de España también, porque también está la visión desde el exterior, ¿no? Fueron años intensos donde ese ecosistema artístico de apoyo mutuo funciona con relativa intensidad, a pesar de esa escasez de medios. Era todo bastante limitado y bastante precario, ¿no? Y luego aparecen ahí, yo creo que en el texto lo había denominado como estructuras cobijo, que bueno, que fue una cosa que salió en el momento de definir esas instituciones, como podían ser el Círculo de Bellas Artes, Injuve, VEGAP, pero podría haber otras, como el propio Centro de Arte de Reina Sofía y todos los museos que nacen en aquel momento. Entonces,
es curioso como esa militancia de los artistas, yo le daría mucha importancia dentro de esos procesos culturales a la lucha de los artistas por sacar adelante sus ideas y con muy pocos medios, porque lo que está clarísimo a lo largo de todos estos tiempos es que los artistas son los principales mecenas y los patrocinadores de su trabajo, pero sí que hubo espacios de empatía y ahí en ese contexto y en el texto se van enumerando esa visión por un lado coral con muchos nombres. Intenté reconstruir un poco ese contexto, pero sí que hay como la posibilidad de ese esfuerzo generacional de reinvención y luego milagrosamente se mantienen unas estructuras que más allá de lo efímero, de lo coyuntural, pasa el tiempo y se mantiene. Como tenemos hoy la suerte de ver en la propia muestra que nos convoca, ¿no? Que fue sufriendo una metamorfosis, va cambiando de nombre, va siguiendo ese devenir, esas fluctuaciones, esas oscilaciones artísticas y actúa como un sismógrafo, es como un sismograma donde realmente cogemos esos catálogos, nos metemos a fondo en esos textos y sobre todo en esos procesos artísticos, en esas fuente documental de la propia obra y vemos cómo hay un recorrido, claro, a lo largo de muchísimo tiempo, porque estamos hablando de casi 40 años, 35 años, pues ya se permiten esas panorámicas, permiten hacer una visión a vista de pájaro, detectando las líneas de fuerza y los vectores, ¿no? En ese sentido, yo creo que la escena sigue de alguna manera siendo confusa y fueron muchas digamos, bueno, son muchas las razones, yo creo que de esa, y entre otras cosas la propia fragmentación de los escenarios de poder a la hora de configurar esos vectores, esas líneas de fuerza, esos paradigmas, ¿no? Y no sé si con esta primera aproximación ya explico un poco el sentido de mi texto, que acaba de una manera un poco así intempestiva, apelando a Nietzsche, que luego veo que también esa apelación a lo intemporal también supone darle a lo joven una categoría de impulso, pero también no limitarnos a ese criterio efímero, ¿no? Porque claro, si no sería una especie de, no sé, de pretensión en el vacío casi, ¿no? Una especie de turmix permanente, pero sin dejar un pozo y una memoria. Yo lo que quise en el texto es reflejar un poco esa memoria, no podía ahí en ese breve espacio de frases, ¿no? el desarrollar más, pero sí que quería insinuar y lanzar algunas directrices de una manera abierta y claro, no podías tampoco mencionar a todos los artistas que te acordabas, pero sí aquellas personas con las que tuve más relación y con las que me parecía que me parece que definían como unos ámbitos de creación que se complementaban como una especie de caleidoscopio. Yo esto lo vería, estos 35 años de Injuve, como una especie de caleidoscopio vertiginoso, por lo tanto hipnótico, magnético y muy seductor, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Antón. Creo que sí que queda claro y bueno, yo también lo que me gustaría como invitar realmente a las personas que nos estáis acompañando es realmente poder disfrutar luego de las lecturas, ¿no? En concreto de los textos. Antón apuntaba realmente a partir de esa memoria y de esas experiencias, ¿no? De esa radiografía, esa lectura más ecosistémica, como decías, de un ecosistema que no tenía, parece, ¿no? Que ni tenía la pretensión de configurarse como ecosistema y bueno, con esa lista nominal que dices tan importante, ¿no? Como esa reivindicación también que en el fondo el capital humano sostiene, pues eso, ¿no? Tanto los artistas como las propias instituciones, ¿no? Como el papel que comentabas de Félix Guisasola, ¿no? Que para mí fue un gran descubrimiento cuando revisaba también toda esta documentación de los catálogos anuales de la convocatoria, ¿no? Si os parece, pasamos a Ana Laura un poco en relación a esta continuidad, ¿no? que crea Antón, ¿no? Y te quería preguntar un poco lo mismo, Ana Laura, ¿no? En este caso también. Creo que vuestros textos se retroalimentan de una manera muy, muy interesante, ¿no? Compartiendo espacio por la propia experiencia vivida, ¿no? Como planteas tú, quizá en esas franjas generacionales, ¿no? Que en este sentido la celebración las cruza todas, ¿no? Pero en este caso un poco después, a lo mejor a este momento fundacional, ¿no? Que comenta Antón, un poco contextualizada en los 90 y bueno, te
te querría un poco lanzar, nada, así de manera muy abierta, ¿no? Como conociendo la escritura ya que has hecho, ¿no? Pero de manera como muy, muy desnuda y muy vivida, ¿no? Como una experiencia fuerte en tus palabras y si nos puedes hablar un poquito de esto. Vale, muy bien. Bueno, primero saludar a todo el mundo, a mis compañeras y a las personas que nos están escuchando. Y bueno, pues cuando me propusiste escribir este texto para esta ocasión y sobre todo con la palabra joven ahí fluctuando en el aire, la primera reacción que tuve siempre es como de no, eso no quiero hacer, ¿no? Porque todos sabemos que la palabra joven tiene un significante que no coincide con la propia apreciación que tenemos nosotros, ¿no? Yo últimamente suelo decir que aspiro a ser alguien que tenga, no sé, 90 años y ser joven, ¿no? Es decir, yo desde luego no asocio la juventud con la falta o la presencia de arrugas físicas, ¿no? Pero aunque al principio, pues eso, ¿no? Me, me decía que no quería ahondar en lo joven, de pronto pensé, reconozco que, claro, que todos tenemos una manera de enfrentarnos al contexto donde hemos nacido y lo que hemos vivido, ¿no? Y en el contexto en el que yo he nacido, estamos hablando de de un tiempo de formación de los años 80 en el País Vasco. Ahí había un contexto histórico muy concreto, entonces me parecía muy interesante o que creía que podía aportar un poquito a partir de de marcar ciertos puntos que tienen que ver con la juventud y ese contexto histórico, entre otras el hecho de que ser joven era sinónimo de ser transparente, es decir, no se oía la juventud, ¿no? Entonces sí que hice ese ejercicio también de recuperar esa sensación de lo que sientes cuando, por ejemplo, te presentas a la muestra de arte joven, ¿no? Que es por lo que o sea, fue mi primera, vamos a decir, vinculación con IJUVE, ¿no? Y cuando de pronto te notifican que te han admitido, y recuperar esa sensación, que eso sí que pertenece a la juventud propiamente dicha, de efervescencia, de que piensas que empiezas a romper esas fronteras físicas, contextuales, que igual en determinado momento de tu vida han sido bueno, pues muy dogmáticas y muy inquisidoras, ¿no? Entonces mi texto tiene un tono autobiográfico, pero considero, o me gustaría pensar que a pesar de ese tinte es algo o sea, que extrapola eh, a, a- a todas las generaciones, incluso a generaciones de, actuales, ¿no? Y en ese sentido reduciría a dos puntos. Una, que el arte te permite cambiar tu destino y en ese sentido me ha hecho gracia porque Antón has nombrado a, em, a Walter Benjamin y yo también hablaba de o sea, nombro en el texto de un pequeñito ensayo de Walter Benjamin muy bonito que habla sobre destino y carácter, ¿no? Entonces, cómo diferencia la palabra destino y la palabra carácter y cómo para mí la juventud en concreto tiene más que ver con el carácter, ¿no? Y luego también lo que sí que me gustaba o aspiraba a dar un tono de que queda todo por hacer, no de que todo está hecho. Y en ese sentido creo que tiene que ver con la juventud.
Ya está. Muchas gracias, Ana Laura. En tu caso sí que quería hacer una alusión también bueno, ese texto, esa aproximación autobiográfica que planteas, ¿no? Bueno, cuando veáis el libro, pues veréis que hay, en el caso de Ana Laura, hay una incorporación visual que va más allá de ser una simple imagen que puede acompañar a un texto, ¿no? Es esa imagen, una pieza, una obra de Ana Laura que bueno, que en el texto lo estuvimos ajustando ahí pues con Ana Laura, pues con el equipo, con Cintia también, ¿no? A ver cómo podía funcionar, ¿no? Porque me parecía que era un elemento que incorporabas y que le daba un sentido también muy atractivo, ¿no? Que es Autorretrato Rosa. No sé si puedes comentar un poquito esta incorporación. Sí, claro. Me parecía muy pertinente hablar de esa obra, que era como un pequeñito anexo al final de mi texto por todo lo que decía antes, y que tiene que ver, bueno, es una imagen en la que aparezco yo con una especie de pelo fabricado con jamón de York, ¿no? Entonces, era todo, ahora lo podría decir, ¿no? En aquel momento era algo más pasional o más de simplemente hacerlo, ¿no? Acciones que tú haces, ¿no? Ahora podría hablar de esa obra mucho más y tendido, ¿no? Pero tiene que ver con esa, como os decía antes, claro, yo vengo de se podría decir que mi generación es post-punk, bueno, post-everything, ¿no? Porque uno siempre tiene la sensación de que llegas tarde a las cosas que te podrían interesar, ¿no? Pero en este caso, esta obra tiene que ver con la utilización de los desechos, de lo que los demás consideran como sobras, como materiales que no tienen ningún valor, los recuperas tú, ¿no? Porque esos materiales que les han quitado la grasa, la fisicidad, el significante, tú los coges de la basura, entre comillas, y haces con ellos otra cosa, ¿no? Es un poquito eso. No sé si te he respondido, David. Sí, me apetecía comentarlo solo también pues por abrir un poco esa expectativa, ese elemento que tiene tu texto, ¿no? Que enlaza, como decías, con esta, bueno, se complementa con la incorporación de esta obra en el mismo, ¿no? Si os parece, seguimos con Regina de Miguel, ¿qué tal? Bueno, ¿perdón? Sí, Sopita. Ay, no sé ¿Qué? si se está colando el sonido de alguien. Sí, eso parece. Vale, bueno, perdonad. Bueno, en el caso de Regina, ¿no? Llevamos como estas dos lecturas de Antoni y Ana Laura que en cierto sentido hacen un movimiento hacia el pasado, ¿no? Trabajando, o sea, a partir de lo biográfico, la vivencia, ¿no? En el caso de Regina se produce un elemento inverso, ¿no? O sea, un juego especulativo que va hacia el futuro. Que de hecho además sitúas el texto en una cierta, o bueno, no cierta, no, en una distopía pandémica que, bueno, que creo que coincide también con ese momento de escritura real, ¿no? De pandemia, de confinamiento. Esto antes no lo hemos comentado porque ya estamos intentando, no sé, como coger forma y fuerza, ¿no? Pero claro, todo este proyecto se ha visto afectado, ¿no? Afectado muy directamente, como todos, ¿no? Como todos los proyectos que habéis estado haciendo durante este tiempo. Y bueno, en el caso de Regina sí que me parecía muy, muy atractivo este juego narrativo, literario, ¿no? Que tiene mucho que ver con tu trabajo. Y bueno, si nos puedes contar un poco a partir de ahí cómo tomas estas decisiones y cómo te mueves así en este ejercicio. Claro. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Lo he disfrutado muchísimo y además estoy muy feliz de la compañía y gracias a los que nos estarán viendo o escuchando. Y bueno, pues sí, como decía David, cuando recibí el encargo me pareció una cosa dificilísima porque era, bueno, ese ejercicio de recordar, ¿no? Cómo habían sido los principios que, bueno, yo no llevo tampoco tantísimo tiempo, pero bueno, que no sé, estamos hablando igual hace 15 años o algo más,
y hacer ese viaje en el tiempo. Y sí que tuve en algún momento la idea de trabajar haciendo precisamente, ¿no?, ese ejercicio como de memoria histórica reciente, sobre todo porque había una parte que me interesaba mucho contar y a la que luego simplemente lo que hago es hacer como un pequeño homenaje secreto, ¿no?, como una pequeña broma interna que probablemente nadie entienda, pero que sí pensé y valoré. Como el texto ya nos lo, o sea, quien lo quiera leer pues lo podrá leer, a mí me apetecía hablar como un poco más de las cuestiones periféricas. Y había un asunto que me interesaba mucho, que era precisamente contar que cuando yo gané el Injuve, bueno, y todo el grupo de personas de mi promoción, tuvimos la oportunidad de asistir a un programa educativo que dirigieron Marta de Gonzalo y Pulo Pérez Prieto, en una especie como de falansterio, un lugar así como extrañísimo en la Sierra de Málaga, en un pueblo que se llama Mollina, en el que estábamos pues un montón de artistas jóvenes, locos todos como una cabra, durante 20 días, pues conociéndonos, intercambiando proyectos, ideas, asistiendo a charlas y talleres con gente como Isidro Valcárcel Medina, como Dora García, como Los Torreznos. Bueno, pasó gente interesantísima por allá que, bueno, pues nos abrieron, ¿no?, todo un imaginario, imagínate, importantísimo después de salir de la facultad. Yo en mi caso, bueno, pues no he tenido, ¿no?, esas oportunidades. Y además, no solamente por el programa, ¿no?, y la agenda que nos marcaron Marta y Publio, sino porque realmente la compañía, ¿no?, la oportunidad de poder estar juntos durante tantos días, ¿no?, trabajando y divirtiéndonos también, generó para el futuro unos lazos y unos vínculos y un tejido entre nosotros muy fructífero. O sea que luego hemos hecho trabajos juntos, hemos colaborado en los proyectos de los demás como asistente, como técnico, hemos estado en la sombra los unos con los otros. Y la verdad es que después es muy interesante sentir cómo vas acompañada, ¿no? Como no es una tarea la del artista que es tan solitaria, sino que, bueno, por lo menos yo del Injuve, de verdad que aparte de la satisfacción del premio y la alegría, ¿no?, como lo que comentaba Ana Laura, ¿no?, de ese momento fundacional también, como decía Antón, ¿no?, es, bueno, la compañía a lo largo de todos estos años, ¿no?, y los vínculos tan importantes y el aprendizaje de esas jornadas que se repitieron durante 3 años. Dicho esto, regreso al texto, a la decisión que definitivamente tomé, que fue la de hacer una ficción especulativa en la que yo me inventaba una suerte de alter ego, no artista, sino bióloga, experta en especies extremófilas, que son especies que, bueno, según la etimología, ¿no?, significaría que aman las condiciones extremas, pero más bien yo creo que es como que soportan las condiciones extremas. Y yo con estas figuras, ¿no?, biológicas, pues siempre hago como un traslapo biopolítico y pienso mucho en los artistas, ¿no?, que somos personas muy resistentes, ¿no?, todos los que trabajamos en cultura. Y esta bióloga se encuentra en un país varada, en un país muy nostálgico, en un planeta, perdón, muy nostálgico, ¿no?, porque ya ha habido una colonización del espacio, la Tierra ya nos la hemos cargado. Y es un país en el que se han recreado muchas de las condiciones de la Tierra y todas han sido sujetas a mutaciones y cambios. Y además también, ¿no?, ha habido como una catástrofe ecológica en ese planeta. Y es un lugar muy extraño, ¿no? Es un lugar un poco balardiano, ¿no?, como lleno de nostalgia, con complejos turísticos abandonados. Y ella, un poco aburrida, decide hacer una expedición, ¿no?, viendo a ver qué tal, qué hay por ahí. Y por unos túneles llega al Museo de los Museos. Es el Museo Alcane, que es el museo que contiene todas las colecciones de arte del mundo, solo que son todas reproducciones, no hay originales. Es el Museo de los Museos, pero con todas las reproducciones. Y hay una sala, que es la sala de arte emergente, y hay un momento en el que se lee, ¿no?, exposiciones como oráculos. Y ahí sí me pareció interesante hacer una reflexión acerca
de la voluntad, ¿no?, de hacer colecciones de arte emergente, ¿no? Como que hay algo ahí muy interesante, ¿no?, en coleccionar esos primeros intentos, ¿no?, de cosas que no están consolidadas, que son experimentos, ¿no?, que son intentos de algo, ¿no? Y sí me gustaría como leer ese parrafito para que vierais exactamente qué es lo que quiero deciros, ¿no? Y justamente, ¿no?, con esta cuestión como de exponer por primera vez, ¿no?, o de exponer por primera vez en un contexto institucional y obtener un cierto reconocimiento, etc. Bueno, dice, exposiciones como oráculos, también imagino grupos de jóvenes buceando en unas aguas opacas y espesas hacia una superficie o estrato superior dentro de una suerte de rito de iniciación consensuado socialmente, en el que una vez asomen la cabeza tendrán que performar liminalmente, dejando así de ser neófitos para entrar en el Olimpo de los artistas de verdad, perdurar hasta sabe quién cuándo, hasta que puedan resistir las inclemencias del tiempo que hacia ahí fuera. Qué extraordinarias esas colecciones de primeros artefactos, objetos vocacionales, preliminares. Resultan conmovedoras dentro del relato de los museos y sus desiguales repertorios, venidas al mundo con la voluntad de permanencia y aún hoy planteando un diálogo entre las temporalidades. Aquí se sienten los ecos de aquellos jóvenes muertos. Bueno, el texto, bueno, voy a hacer un spoiler, pero da igual. El texto acaba con mi alter ego científica encontrándose conmigo misma, siendo esa pintora que se presentó al INJUVE, y a mí me parecía muy divertido porque yo la pintura la abandoné muy rápidamente cuando empecé ya, bueno, pues a trabajar un poco más seriamente. Y sin embargo, con este texto, acompañando este texto, surgió una serie de pinturas que se nutren de todo este imaginario, y me pareció una forma muy bonita de reencontrarme conmigo misma, ¿no?, a través de esta aventura del encargo del INJUVE y en mitad de la pandemia, y bueno, pues verdaderamente un viaje, ¿no?, en varias direcciones, con el que he disfrutado muchísimo, la verdad. Muchas gracias. Bueno, creo que eso es lo que decías, vale la pena esa lectura, ¿no?, ese distanciamiento que haces en el tiempo, ¿no?, para luego volver, y esos encuentros que se producen, bueno, ¿no?, tanto la referencia que decías a este momento muy fundacional también, en ese sentido, para ti o para vosotros o vosotras, ¿no?, en estas jornadas con Marta y Publio. Y bueno, creo que eso también tiene una relación muy estrecha, ¿no?, con las estructuras cobijo que apuntaba Antón, ¿no?, y cómo, bueno, realmente a mí una cosa que sí que me ha, no es que me haya sorprendido, pero que me parece muy grato, es la buena sintonía, ¿no?, entre la práctica artística, ¿no?, los artistas y las artistas que habéis pasado por el certamen en tiempos muy variados, ¿no?, y la institución, ¿no?, que a veces, bueno, forma parte un poco de nuestro trabajo, o los externos, ¿no?, las posiciones externas a la institución y las instituciones, ¿no?, se generan, pues, complicidades, tensiones, acuerdos, desacuerdos, pero realmente hay en la biografía de INJUVE creo que es una biografía compartida realmente a un nivel muy estrecho y muy cómplice, ¿no? Muchas gracias, Regina. Nada. Pasamos ahora a hablar un poco con Víctor. Hola, Víctor. En el caso de Víctor, bueno, también me gustaría que enfocaras un poco, que nos explicaras cómo planteas tu texto, ¿no? Para mí se establece una diferencia, bueno, una diferencia interesante, ¿no?, en el sentido de cómo la intensidad, digamos, analítica, ¿no?, en el que planteas tu texto, incluso en ese título, ¿no?, la anafórica juventud, ¿no?, y analizando, bueno, un poco desde esas cuestiones también de lenguaje, ¿no? Creo que es algo que luego me gustaría, si tenemos tiempo, si os apetece, pues hablar un poco entre todos, ¿no? Porque en el fondo son conceptos que compartimos y conceptos que cuestionamos, ¿no?, que ponemos que están siempre en crisis, ¿no?, lo joven, lo emergente, no sé, no se sabe muy bien cómo referirse o desde qué posición te refieres a él, ¿no? Y bueno, esa introducción de la anáfora y de estos conceptos un poco
bueno, de la gramática, no sé, del lenguaje, me parece que es una manera muy atractiva, ¿no? de abordarlo. Pues muchas gracias, David. Pues sí, hago si quieres como una introducción de cómo llegué también como a esta idea y a esta intención de escritura, ¿no? O sea, lo primero que me planteé, ¿no? que pensé es que puedo aportar con un texto a como toda esta materialidad, ¿no? de voces y de propuestas, ¿no? Y de momento todavía no tenía claro, igual que el resto, como tenía como la duda, ¿no? de si realmente me apetecía o no me apetecía abordar como la juventud, ¿no? Pues así como esta categoría así como tan dudosa, tan problemática. Y entonces todavía no había aceptado el texto hasta que me planteé un poco pues, a dónde quería llevar las cosas en lugar de a dónde quería que pues, como las cosas me llevaran a mí, ¿no? Más un poco como si realmente me motivaba hacer algún tipo de aportación, ya fuera, no sé, de tipo contextual o de tipo conceptual o de tipo teórico o de tipo analítico a la juventud, o si no tenía nada que aportar, pues me planteaba incluso rechazar la oferta, ¿no? de escribir un texto. Entonces, bueno, luego pensé como, sobre todo el gran riesgo como que me acechaba era como el de la grandilocuencia, ¿no? O sea, como no caer, que eso yo creo que está muy bien, o sea, como que lo he sentido cuando he leído el catálogo, lo he sentido como muy con una unanimidad, ¿no? En todos los textos, que no hay como esa intención de abordar una década, ¿no? o todo un contexto, o toda una producción artística desde como de discursos edificantes o grandilocuentes, que es la verdad que se agradece, ¿no? Y entonces era como un riesgo que me preocupaba mucho, ¿no? Y lo que, bueno, como la estrategia que yo tomé fue muy parecida a la de Regina, ¿no? Que me gusta mucho, ¿no? Esto de la idea de las extremófilas, ¿no? Pues yo cogí la anáfora pues, para pensar una época, ¿no? Que era un poco como la que yo había vivido desde los 2010, ¿no? Aproximadamente la juventud, ¿no? Y también como mi relación con Injuve, que de hecho empezó con una obra que yo le propuse a Injuve y que fue beneficiaria, con Isidoro Valcárcel Medina, que hice, ¿no? Una pieza así que fue como muy extraña en colaboración con él, que tampoco es una figura, no era precisamente joven, ¿no? Aunque sí, yo sí lo era, ¿no? Pero bueno, también se negociaban esas categorías ahí, ¿no? Entonces, la anáfora, o sea, opté por la anáfora porque la anáfora es la figura literaria de la repetición, o sea, es una repetición concreta que se da como al inicio de cada verso, ¿no? Es una figura poetológica, ¿no? Asociada sobre todo a un tipo de escritura poética, ¿no? Y llega esta idea, o sea, como a la idea de que quizá la anáfora podía ser una figura clave, ¿no? para pensar la juventud de los 2010, cuando me vino sobre todo a la mente esa frase tan simbólicamente representativa de toda una generación, ¿no? Que dice que no representan, ¿no? O sea, eso precisamente es una anáfora, ¿no? El que no, repetirlo 3 veces al inicio de cada frase es una anáfora clásica, ¿no? Entonces me pareció como muy relevante eso, también vinculado como a esta otra anáfora que marca la época, que marca toda la época, toda la década del 2010, ¿no? Y es que tanto el inicio de los 2010, ¿no? como el de los 2020 inician con una crisis, ¿no? Entonces ahí también hay una repetición, una especie de rítmica socioeconómica lamentable, ¿no? Que recorta a toda una generación entre 2 crisis, ¿no? Al inicio de la década, ¿no? Que además como que hay una cierta rima grotesca, ¿no? También en esa crisis, ¿no? En ese iniciar una década con una crisis, ¿no? Entonces, bueno, también había como esa idea también de anafórica de algún modo, ¿no? De como trasladar también todo un pensamiento en torno a una época con una figura literaria y a partir de ahí empezar a pensar, ¿no? Entonces esta era la hipótesis de lectura del texto. Y más o menos así como muy rápido, las conclusiones a las que más o menos llego o me aproximo o tanteo en la escritura, ¿no? Es pues sin querer entrar a definir la juventud, ¿no? Creo que había ahí algo que definía, ¿no? A partir de la juventud, ¿no? También como en esa idea de repetición constante, ¿no? De que, pues, que la juventud es algo así como que cuando se se denosta de algún modo, se intenta escapar de ella. O sea, como que hay una sensación de que la gente joven, de algún modo, pretende proyectarse más allá de la juventud, ¿no? Y cuando se pierde, se desea, ¿no? Hay algo así, bueno, que eso es como un lugar común, ¿no? El deseo de la juventud cuando se ha perdido, ¿no? Entonces, que hay una especie de impulso genuino de repetirla, de recrearla compulsivamente, ¿no?
como de volver una y otra vez a algo perdido, ¿no? Y eso, pues de algún modo hacía como muy difícil hablar de la juventud, sobre todo desde dentro. O sea, como que entendía que la gente que, o sea, de hecho, cuando preguntas a alguien joven, como que qué entiende por juventud, suele ser muy huidizo o muy huidiza y no acaba como de querer abordar la pregunta, ¿no? Y también porque, bueno, o sea, yo sí que mantengo como la posición clara que el afuera de la juventud define, o sea, el afuera, digamos, socialmente considerado de lo que se es joven, también define juventud, ¿no? O sea, que, digamos, personas consideradas socialmente adultas, volviendo a la juventud, también definen lo que la juventud es, ¿no? Por eso también la pertinencia de este encuentro, ¿no? Que somos adultos, pero estamos también como revisando lo que la juventud es, porque para mí la tesis era que desde la afuera se define, ¿no? Y bueno, también de ahí me sale como reivindicar también la pertinencia de David, ¿no? De un momento atemporal, ¿no? De que desde ahí es donde también se piensa, ¿no? Que es también como que la juventud tiene algo de atemporalidad, ¿no? Porque no solo, o sea, pero cuando se es joven es como si no hubiera también noción del tiempo, del paso del tiempo, ¿no? Eso es como algo también bastante característico y bastante como tópico, ¿no? De lo joven, pero es también atemporal porque la juventud se define, ¿no? Como volviendo una y otra vez, ¿no? Que es la tesis, ¿no? Como anafóricamente sobre ella. Y eso también como que genera estructuras atemporales, ¿no? Que no tienen como un sentido progresivo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso es como una de las ideas conclusivas del texto. Y la otra es también me aproxima mucho a Regina porque es a partir de esa frase, ¿no? Del que no nos representan, lo que me surgía también es como en la propia escritura del texto, como las lógicas de autorrepresentación, por un lado, de autorrepresentación de la juventud, y por otro, de representación externa de lo que es juventud, ¿no? Y como hay todos unos papers y como ensayos sobre que son sobre todo de psicología social, ¿no? De lo que significa juventud, de cómo se comportan los jóvenes, de cómo hay que abordar la juventud, que son algunos a veces bastante estereotipados y estereotipantes, ¿no? De lo que es la juventud. Y cómo, de algún modo, esas lógicas de cómo uno se autorrepresenta joven y cómo se representa desde fuera la juventud, son lógicas que de algún modo rara vez concuerdan, ¿no? Entonces eso también como que había un punto ahí interesante de entrada, ¿no? a la idea de juventud, ¿no? Y luego, en general, como que sí que hay, bueno, o sea, cuando ya me planteé todo esto, ya sí que acepté como el encargo de escribir el texto, ya me puse con ello, pero más sí que quiero destacar como que que esto es algo que yo creo que todos hemos sentido, ¿no? Que hay textos que los haces más por encargo o por el mero hecho de disfrutar la escritura, ¿no? Que es algo bastante habitual. Pero yo siento que el texto sí que ha tenido como una incidencia como muy fuerte, por lo menos como en mi deriva escritural y teórica y curatorial también, ¿no? Y bueno, también, desde luego tengo que dar las gracias a María y a Natalia por pensar en mí, ¿no? También por la incidencia que ha tenido, ¿no? El encargo, porque de algún modo el texto ha abierto como una serie de intereses de investigación que ahora además estoy como redefiniendo también con la cuestión de las micropolíticas de la noche y otra serie de intereses que ya acumulaba, ¿no? Y ahí me surgía también, como cuando se ha hablado de Isasola, y es que es un proyecto en el que ahora estoy, que también conoceréis, bueno, conocíais, ¿no? Muchas de las que estáis aquí, que era Manel Clot, ¿no? Este comisario que tenía toda una investigación a finales de los 90 sobre la influencia de las culturas juveniles en las artes visuales, ¿no? Entonces estoy ahora como muy, bueno, de hecho, o sea, como en marcha con esto, ¿no? De investigar sobre las culturas juveniles en las artes visuales a partir de textos de Manel Clot, ¿no? De Hypertronics y toda aquella, bueno, pues como investigación curatorial, ¿no? que puso en marcha. Muchas gracias, Víctor. Realmente, bueno, son cuatro lecturas que como, bueno, que también como estás surgiendo ahora en la charla, ¿no? Pues se van encontrando, van generando estas retroalimentaciones, ¿no? Entre las aproximaciones que planteáis, ¿no? Incluso ahora, claro, estas cuestiones rítmicas de la repetición, ¿no? Pensaba, claro, es que realmente, en el fondo, una convocatoria pública como INJUVE es una repetición constante, es un renacimiento anual, ¿no? Cada año. Entonces, en ese sentido, creo que eso es muy, muy productivo, en el sentido de que ha hecho que, bueno, que se pueda mantener cierta
cierta mirada a qué tipo de prácticas, ¿no? Surgen, bueno, aquí sin querer hacerlo, pero hemos estado por la propuesta que se os hizo también desde Injuve, ¿no? Pues de repente había como aproximaciones a décadas, ¿no? Pero si piensas, yo cuando revisaba todo Injuve, o bueno, relación que tengo con convocatorias de arte emergente, ¿no? O sea, esa idea de que cada año casi surge de cero, ¿no? Y entonces aparecen unas temáticas que se mantienen, que no se mantienen, ¿no? Yo creo que es un escenario, o dentro de esos ecosistemas, ¿no? Son unos escenarios muy fructíferos, ¿no? Donde tienen que estar y donde, o incluso como apuntaba Regina también, en el hecho de coleccionarse, ¿no? De la patrimonialización del arte joven, ¿no? Bueno, Injuve es, supongo que un caso paradigmático de esto, con una colección súper interesante, a la vez súper dispersa, ¿no? O sea, en el buen sentido, o sea, es una de sus potencias también, ¿no? Toda esa propia dispersión como línea de colección, ¿no? Y bueno, me parece muy afinada también, ¿no? Esta lectura que apuntas también, como, bueno, de la tesis que planteas en el texto, Víctor, ¿no? Con esa lectura desde fuera, ¿no? Desde situarse fuera, ¿no? Es curioso también porque esta charla o incluso este proyecto de celebración está repitiendo estos modelos, ¿no? de hablar de la juventud, de intentar ser lo más precisos posible en algo que se diluye, que se escapa, ¿no? Y que lo estamos haciendo desde aproximaciones, porque lo hemos sido, ¿no? O sea, biográficamente lo hemos sido, pero bueno, es interesante plantearlo, ¿no? Como eso, ¿no? Como lo que apuntabas, Víctor, también de cómo se define alguien joven, ¿no? Desde dentro, ¿no? Eso es algo que Injuve es su reto, ¿no? También en el en sus convocatorias, en la relación que propone con artistas y con comisarios, comisarias, ¿no? Y bueno, no sé, así solo como una pequeña síntesis, ¿no? Pero creo que al final no lo sé, ¿no? Estos 4 textos, ¿no? Digamos que el relato surge con un ecosistema coral, grupal, ¿no? Con una nómina muy grande de personas, ¿no? Que Antón plantea, ¿no? Que conecta con esta visión más con un relato autobiográfico individual de Ana Laura, no individual solitario, al contrario, ¿no? Como compartido, con vivencias y con personas, ¿no? Y con ese contexto que reflejas en tu texto, ¿no? Y luego aparecen estas, bueno, la especulación ficcional, ¿no? Con la que trabaja Regina y todo este juego, incluso para llegar también al autobiográfico, ¿no? Y en el caso de Víctor también, me parece que de repente el texto cierra como casi ofreciendo no sé, un epílogo casi, ¿no? Porque cierra como reflexionando sobre todo, ¿no? O sea, es como antes un poco las dudas que planteabas de qué aporto, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy rico y os lo agradezco muchísimo porque realmente es lo que, bueno, como persona que está vinculada a este proyecto, y que de repente lo que tenemos entre manos, bueno, ahora mismo no, pero este libro realmente no es un catálogo, o sea, tiene una pretensión más rica, ¿no? Como ensayo, ¿no? Como posibilidad de lecturas cruzadas, donde, bueno, hay otra parte del libro que sí que tiene esta posición más catálogo, ¿no? Nos parecía interesante a las personas implicadas también pues que pudiera haber una buena documentación fotográfica de todo el trabajo, de los cruces, ¿no? De esta lectura más intergeneracional que ha planteado la puesta en escena, ¿no? En Tabacalera y todo el trabajo. La verdad es que, bueno, son casi las 9. Yo diría que una cosa que me gustaría comentar, si os apetece, y lo podemos aprovechar también como abriendo a cualquiera de las personas que nos acompañáis, ¿no? A preguntar, ¿no? Creo que podríamos profundizar un poco en esto que apuntaba Víctor, ¿no? De la lectura de la juventud desde dentro, desde fuera, no sé, ¿cómo lo veis? ¿No?
lo lanzo así un poco al aire por si a alguien le apetece como retomarlo y estirar un poco de ahí, ¿no? Porque a lo mejor es verdad que no... Bueno, yo tenía apuntadas algunas cosas que habíais escrito, ¿no? Y en el caso de Víctor ya lo habías apuntado, ¿no? Como la mirada de buscar bueno, de la búsqueda del rechazo al mismo tiempo, ¿no? Esa dicotomía, ¿no? Creo que, bueno, que es muy, muy significativa, ¿no? Como de deseo y a la vez, no sé, lo necesitas y te distancias, ¿no? Creo que casi es un poco la relación con lo joven. Yo, de hecho, intentaba, mi propuesta tenía que ver con un poco, me identifico con estas dudas, un poco como en plan, vaya, ¿dónde me he metido, no? En plan, en este caso, perdonad, solo pues comisariar esta exposición, en plan, un montón de ilusiones, de expectativas, yo qué sé, en plan, yo no sé, ¿no? En plan, con una historiografía súper compleja y bueno, a mí me empatizo con este reto, ¿no? Con tomar el tiempo de repensar un poco lo que puedes ofrecer y luego lo que puedes ofrecer a lo mejor genera una cosa, bueno, además muy, muy específica, ¿no? Bueno, no sé si al final he acabado de construir una pregunta, realmente, pero bueno, un poco esta idea de lectura de lo joven, ¿no? Como, ¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Lo hacemos desde fuera siempre y es lícito que sea así, necesario? ¿O debería ser una lectura realmente desde la experiencia de lo joven? No sé. ¿Alguien quiere entrar ahí un poco? Ana Laura. Sí, quería decir simplemente un pequeño pensamiento que me persigue toda mi vida, ¿no? Y es que yo creo que lo joven, lo mismo que Víctor nombraba las micropolíticas de la noche, yo desde luego cuando salía por la noche, y he salido mucho por la noche, jamás me hubiera imaginado que estaba haciendo o que se iba a poder hacer un discurso sobre la noche, ¿no? Y por ende, lo bonito que tiene la juventud en el sentido más floral, digamos, de la palabra, es que cuando te acercas al arte no pretendes nada, o sea, haces arte porque lo necesitas hacer. O sea, esa falta de pretensión, esa digamos, casi igual en plan perverso, diría que tiene que ver incluso con experiencias sexuales, que igual tienes un montón de experiencias que son un horror, pero vas aprendiendo porque te dejas llevar, porque pruebas, porque te caes, porque te levantas, porque te llevas una sorpresa, ¿no? Entonces, esa, digamos, falta de esa especie de yo hago algo porque quiero algo, ¿no? O sea, esa falta de consecuencia, de buscar una consecuencia, es algo que creo que en la trayectoria de un artista se intenta no perder, ¿no? No sé, esa sensación, no sé si me he expresado muy bien. Totalmente, Ana Laura. Y de hecho, mira, de estas pequeñas notas, ¿no? Yo había destacado una frase que dices en el texto, espero citarla textualmente, pero hablabas de dedicarse a algo que en principio no es funcional, pero que es de primera necesidad, ¿no? Que tiene que ver con ese elemento vocacional, pasional que ahora apuntabas, ¿no? Y realmente creo que ahí está un poco una de las claves, ¿no? Un poco bueno, del trabajo en arte, ¿no? De esa que creo que ahora que explicabas de una manera muy clara, además con esas... Yo creo que ahí sí que hay la lectura de la juventud, ¿no? Cuando realmente ese tipo de prácticas que realizas, ¿no? Estas micropolíticas de la noche que apuntabais, ¿no?
bueno, que de repente son vivencias y son mucho más significativas, ¿no? No es tiempo de ocio sin más, ¿no? Sino que realmente ahí hay una configuración hay una construcción de pensamiento, identidad y de muchas cosas que, bueno, que Víctor también apuntaba a la figura clave de Manel Clot en ese sentido, ¿no? Bueno, que es muy, que es muy, bueno, muy importante, ¿no? En ese sentido, en este tipo de narrativas. Sí, pues yo con relación a la juventud, un poco lo que estabais hablando ahora, lo que está hablando ahora a partir de las sugerencias de Víctor, en el texto mío acaba con que frente a la sociedad administrada y a un espacio, digamos, coercitivo, ¿no? Yo decía que la opción es ser artista joven con un compromiso de inquietud permanente, ¿no? Y luego acaba ya con la famosa consigna de Nietzsche de aprender a jugar con la seriedad con la que lo hace un niño, ¿no? Y cuando nosotros observamos a un niño que está dibujando, bueno, o cualquier persona que esté realmente absorta un poco en la historia de la línea, haciendo ahí un relato con esa línea que sale a explorar, ¿no? Está tan atrapado en su mundo, en el microcosmos ahí de lo que está surgiendo, que no hay tiempo. Y yo creo que esa es una de las funciones principales del arte, anular el tiempo. Por eso esas obras que se mantienen, esos patrimonios, esas obras que pueden ser primeras o no, pero que tienen esa energía y que se mantiene viva, esa sería un poco la frente al tiempo. Y ahí es donde yo con relación a la juventud o esas categorías sí que iría al niño directamente, al niño Benjamin, al niño en Nietzsche, en Bataille, que es una figura crucial, ¿no? Entonces, esa primera mirada, la mirada de asombro, la mirada del niño, la mirada de Pessoa, ¿no? La mirada que ve las cosas por vez primera, porque realmente, como dice Pessoa, es la primera vez que lo estás viendo. Entonces, esa sería... Por eso yo en este breve texto lo cierro con esa... apelando a lo intempestivo, que un poco coincide curiosamente también con, bueno, con el propio epígrafe que le habéis puesto a la Expo, ¿no? Pero sí que le daría un poco de... zarandearía esas categorías muy convencionales de juventud, niño, vejez, ¿no? Y por qué no pintura de la tercera edad, la maravillosa pintura del Goya último, ¿no? La pintura de Baselis, que está haciendo hoy en día esas grandes holografías póstumas, que es su propio cuerpo ya en desaparición, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con el Picasso último? ¿Qué pasa con Philip Guston, hoy tan polémico por esa especie de Tournemán reaccionario, ¿no? Que representa que se censure una propuesta crítica y divertida como es la de Guston, que él quería pintar como si fuera un niño, ¿no? Entonces, yo apelaría ya más que a la juventud, me iría directamente al niño o a la tercera edad, si queréis, ¿no? Pero esa tercera edad esplendorosa que representa la entrega última de determinados artistas, tapiz último, mensajes como grafitis obscenos, táctil, un vudú con la materia. Entonces está clarísimo que ahí hay un trabajo de investigación incluso estética, artística, con relación, que era un poco, por otro lado, lo que en los años 80 se llamó el nuevo espíritu de la pintura, la gran exposición en Londres, donde estaban estos autores, por cierto. Estaba Picasso, el Picasso último, estaba Philip Gaston, el Philip Gaston, y podían estar... Pero bueno, yo simplemente era lanzar un poco, de manera un poquito, si queréis, estabilizadora o deconstructiva o semiterrorista, ¿no? El que las categorías convencionales no nos valen precisamente por lo que tienen de convencionales, ¿no? Y esa mirada de esa juventud crítica permanente lo que tiene es que alterar las reglas de juego, el nombre que se le ha puesto a las cosas, porque está cargado de ideología, y entonces necesariamente tenemos que poner patas arriba todo, digamos, y cada generación tiene un poco esa posibilidad, ¿no? Y yo creo que tiene que utilizarla a tope, ¿no? De reventar los códigos de significación, el lenguaje, dinamitarlo también para crear propuestas poéticas de alta sensibilidad y buscar espacios de ampliación de la conciencia y de la percepción, lo cual es lo mismo que aumentar las posibilidades de una sociedad libre en un contexto de una sociedad totalmente de control, lo que ya sabemos, digamos, por
por esa especie ya de distopías materializadas, ¿no? Por eso pienso que la imaginación, la fantasía, la libertad que tiene un niño cuando está configurando simbólicamente su escenario, está apropiándose y está haciendo, y eso, la posibilidad que tenemos las distintas generaciones a lo largo del tiempo de equivocarnos y hacer todo tipo de atrocidades pero sin ningún tipo de escrúpulos ni simplemente es una posibilidad que hay. Y con esa, es un poco la pirotecnia de la que hablaba al principio, ¿no? Pero con relación a los jóvenes, es que me daría igual, ¿no? Un poco niño, joven, anciano, todo se entremezcla porque realmente, desgraciadamente, el decurso vital es lo suficientemente breve para que no tengan mayor importancia esas. Al margen de que me parece interesantísimo el definir poéticas en torno a opciones y diferenciadas, ¿no? Y esas propuestas lúdicas o propuestas de juego son propuestas también que pueden ser de investigación artística. No tiene por qué haber, es que es un juego realmente el arte, un juego serio. Es un poco, yo apelaría a Nietzsche y a Benjamin con la defensa del niño y el niño con espacio de libertad. Sí, en ese sentido, Antón, es verdad que bueno, ahora pensaba, ¿no? Las categorías, o sea, digamos que las estructuras de contenidos, ¿no? En el fondo, la práctica artística no necesita esas categorías, ¿no? Como dices, o sea, Claro. la práctica artística fluye, ¿no? La habéis apuntado todos de diferentes modos, ¿no? Pero, y bueno, creo que las estructuras que sustentan, ¿no? El poder el poder desarrollarlas, ¿no? Pues sí que precisan de esas estructuras y entonces acaban categorizando, ¿no? Yo creo que arte joven, arte emergente, tiene que ver con los inicios y hay toda una serie de políticas buenas, ¿no? Y de estructuras de cobijo, como tú apuntabas, Claro. bien intencionadas para que eso suceda. Pero bueno, luego sí que ahí se marca también una primera categoría. No, y que es muy importante que existan esos espacios de apoyo, precisamente por la precariedad y la fragilidad a la que hablábamos antes, ¿no? Entonces es importantísimo que existan estos espacios de apoyo, de apoyo a los nuevos artistas, a las nuevas generaciones, claro. Sí. Entonces ahí es donde aparece lo joven, lo nuevo, lo que queramos llamarle, como Exacto. queramos llamarlo. Totalmente, porque además, o sea, y bueno, yo creo que hoy la mesa, las personas que estáis participando, pues es un buen ejemplo de esto, ¿no? De que el formar parte de estas estructuras acaban generando situaciones satisfactorias, ¿no? En la, no sé si llamarle trayectoria o lo que sea, ¿no? Un poco en la dedicación, ¿no? En la dedicación extendida en el tiempo, ¿no? A la práctica artística, que creo que es donde estáis todos o donde estamos todos y todas, ¿no? Y bueno, me parece relevante, pero pensaba en otras categorías muy confusas y muy complejas, ¿no? O sea, porque luego también está, ahora hablando de la juventud y de la tercera edad, todo esto, quedaba una franja en medio muy compleja también, que es la media carrera, ¿no? Cuando a veces también, de repente, bueno, se utiliza esa etiqueta, ¿no? No hay una convocatoria, no conozco una convocatoria así abiertamente, ¿no? Para artistas de media carrera. Es un momento muy de una gran intensidad en la práctica Sí. de alguien, ¿no? Pero bueno, realmente cuando esa etiqueta surge es muy problemática también, ¿no? ¿A qué Sí, a mí me parece bastante como propio casi de otro contexto cultural, pero yo lo puedo llegar a entender también, que en términos sociológicos se defina eso. Y es cierto que muchas veces, y yo tengo comprobado, vamos, contrastado con amigos, artistas, sí que existe la sensación de un apoyo al principio, a trayectorias, y luego después, en determinado momento, parece incluso que hasta gente que realmente había apoyado esas trayectorias, parece como que ya ni... O sea, que te quedas un poco ahí en una especie de stand-by o de... Y sí que puede existir eso. Pero también escuchas a veces voces de gente de determinada edad que también que dicen, no, es que no hay apoyo a los jóvenes, pero no hay apoyo para gente que no ha tenido suficiente reconocimiento y quieren seguir desarrollando su trabajo. Y te encuentras efectivamente con trayectorias de gente con una apuesta de interés pero, y que siguen contra viento y marea, ¿no? Yo creo que un poco lo decía, yo creo que Regina antes, ¿no? Que los artistas tenemos mucha resistencia y creo que es fundamental la resistencia psicológica. Entonces tenemos que, hay momentos que el viento sopla a favor y otros no tanto, ¿no? Pero que cualquiera de esos escenarios es, ¿cómo se puede decir?, estimulante.
en un sentido o en otro, ¿no? Porque si todo fuera también como muy bien y no hay resistencia, querría decir que estamos haciendo unas propuestas que no tienen, ¿cómo se puede decir?, demasiado plácido todo, demasiado en sintonía con un discurso que tiene mucho que ver con... Y yo creo que desde luego en una sociedad administrada y de control como la que estamos viviendo y de control psicológico incluso, ¿no? Entonces es fundamental la labor que podemos representar los artistas por el hecho de que estamos tocando algo que atañe a la totalidad. No sabemos bien lo que es, pero sabemos que estamos en cuerpo y alma entregados a eso, ¿no? Entonces es algo interesante, es enigmático y muy estimulante, ¿no? Pero somos como, hay como un testimonio ahí de algo, ¿no? Es interesante, ¿no? Ese espacio abierto, ¿no? Está todo definido, artistas de tal, pero hay momentos en donde no sabemos bien ni lo que queremos decir con la palabra arte, ¿no? Entonces, esas propuestas y esas prácticas, ese continuo nomadismo, ese continuo relevo de secuencias, y unas más seductoras, otras menos, y incluso en escenas contradictorias, ¿no? Pero bueno, es otra de las características quizá. Aquí antes hablaba de crisis entre el año, es que es consustancial, la crisis es el sistema, o sea, es consustancial, es el estado de excepción, ya lo dice Benjamin, es la norma. Entonces, los artistas en ese sentido tenemos realmente, al margen de que hagamos un trabajo explícitamente ideológico-político, el propio hecho de estar trabajando en torno a imágenes, metáforas, dedicando tiempo y energía a unas actividades que no siempre, que casi nunca están remuneradas, digamos, ¿no? y que forman parte de la construcción de nuestra propia identidad, que por otro lado es una identidad transpersonal, ¿no? Porque por mucho que hablemos de mitologías particulares o de itinerarios o tal, sabemos que todo es, que el arte es un hecho social y es un hecho colectivo, y que es esa mirada de los demás y ese entorno. A mí no me entusiasma la palabra comunicación, pero de alguna manera también está ahí, ¿no? Yo creo que en ese sentido el arte contemporáneo tendríamos que ser capaces de transmitir más, de comunicar mejor, ¿no? O sea, ¿no? A veces hay esa tendencia, digamos, al cierto y de posiciones, pero sí que yo creo que hay algo que se podría mejorar, ¿no? Pero bueno, es fundamental que haya estructuras cobijo. Antes salía, por ejemplo, lo de GAP, que pocas veces se habla de la entidad de los autores visuales cuando es importantísimo, y son 30 años de VGAP, 35 en Juve, el Reina Sofía tiene 30 años, quizá todo tendría que funcionar, digamos, cada una de las piezas en una especie de sinergia, y claro, cuando fallan piezas, el Museo Fenosa, Macuf, tachado, ¿no? Los vientos ultraliberales han llevado han borrado del mapa eso es lo inquietante, ¿no? Cuando no defendemos el espacio de la cultura como un derecho colectivo público y del arte contemporáneo, ¿no? Y no somos capaces de defender posiciones. Bueno, me parece que quiere hablar Regina. Bueno, mira, Regina quería comentar, Ana Laura había pedido paso hace un momentito. Si queréis comentamos y sí. Solo una cosita porque agradecería que diéramos la palabra a los demás compañeros. Sí. El discurso hay que tener un poco cuidado, yo creo, cuando nos expresamos, ¿no? Lo que ha comentado ahora es como muy heteropatriarcal, muy de artistas, o sea, creemos en los artistas que están con un discurso súper seguro, que lo tienen muy claro. Pues yo creo que juventud, hedonismo no significa falta de discursos, hedonismo significa que probablemente tengas muchas cosas, una actitud que te lleve a vacunarte con todas las caídas que sabes que vas a tener, ¿no? Yo creo más en las caídas, en la vulnerabilidad, en el que ahora digo blanco y mañana digo negro, ¿no? Y bueno, pues era simplemente ese comentario, ¿no? Nada más. Gracias, Ana Laura. Regina,
¿Quieres comentar? Y preguntaremos entonces ahora a ver si alguien... Muy breve lo que quería decir, pero bueno, por aportar algo, ¿no?, a esta cuestión alrededor de la noción de juventud. Hay algo como un poco peligroso cuando empiezas, ¿no?, que es que te ponen a competir con todos estos certámenes, ¿no? O sea, es un poco como la parte desagradable y difícil, ¿no?, con la que nos toca lidiar y con la que, bueno, pues es un poco, ¿no?, el sistema que está así montado de alguna forma, ¿no?, para poder ir haciendo, ¿no?, dando tus primeros pasos y ir presentando tus obras. Pero creo que, volviendo otra vez a las estancias Injuve, de verdad, fue muy importante, ¿no?, estas cosas que allí aprendimos, ¿no?, del valor de lo intergeneracional, de estar en contacto unos con los otros, de que se fomente en los diferentes contextos del arte el diálogo entre los diferentes agentes, los mayores, los jóvenes, que aprendamos a trabajar juntos. ¿No? Y luego la importancia también del trabajo colaborativo, ¿no? Bueno, y de la discusión y del disenso bueno, y el valor que tiene la arrogancia de la juventud, que a mí me parece una cosa maravillosa, que yo respeto totalmente. ¿Sabes? Esta cosa sobrevalorada de la madurez. Hay gente que cumple años y ya por eso parece que tiene razón, y pues no. Y hay gente pues muy pequeña, muy iluminada. Entonces, bueno, pues como tenemos espacio en ese ecosistema, pues nos tenemos que dejar espacio y eso, y desde la vulnerabilidad también reconocernos y mostrarnos y exponernos, ¿no? Así que, pues eso era un poco lo que me iba por la cabeza, vamos. Muy bien, muchas gracias. No sé si ahora de las personas que nos acompañáis, alguien quiere participar, queréis comentar alguna cosa. Si queréis, bueno, si alguien quiere lo puede hacer abriendo micro, abriendo cámara, si os apetece, lo podéis colgar en el chat, no sé, por si hay algún comentario que queréis compartir o preguntas para cualquiera de las personas que estamos aquí. No es obligatorio, pero solo si alguien, bueno, sobre todo que esté la opción abierta. Este modelo de charla virtual a veces, bueno, pues puede invitar menos, ¿no? Y entonces por eso insistimos un poquito más en que os animéis si os apetece, ¿no? Estando en un pequeño lugar hablando juntas, pues igual levantas la mano, oye, mira, tal. O sea que, bueno, no sé, si no hay, la verdad es que, bueno, son las 9:20, podríamos dejarlo aquí. Yo os agradezco el tiempo, muchas gracias por los textos y por el trabajo que habéis hecho, ¿no? Y por ese reto de intentar sumar una aportación sobre esta temática tan relevante, tan atractiva, tan compleja, ¿no? Como de las prácticas, digamos, emergentes, ¿no? Y bueno, también por si alguien se queda con la duda, este libro va a estar en circulación por librerías. Mira, ahora mismo está disponible en la librería. En el chat hay un link que nos han colgado pues Natalia o María, ¿no? Va a tener la distribución habitual, pero no sé si hay alguien que está interesado, pues puede escribir a Injuve o a cualquiera de nosotros y le informaremos para que pueda o adquirirlo o se le puede enviar, bueno, en la distribución que se hace normalmente de estas publicaciones. Muchas gracias a todas por este rato. Espero, bueno, que sigamos en contacto y por mi parte ya está. No sé, buenas noches. No sé si Natalia o María, bueno, queréis comentar alguna cosa y si no, pues lo damos por cerrado. Seguirán todo esto está siendo también la manera de adaptar un programa de actividades que tenía que ser muy rico y fomentar unos encuentros un poco
unos espacios realmente compartidos que desde lo físico, ¿no? Que no está siendo posible y bueno, ahí hay ya se han hecho varias propuestas así y se van a seguir haciendo, o sea que nos seguimos, nos vamos encontrando por aquí. Muchas gracias a todas. A todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta Adiós. pronto. Chao. Chao.